Historia en tiempos de Yeshua, Judea, Samaria y Galilea, parte final. En el video anterior llegamos hasta la muerte de Marco Antonio y de sus herederos. Cuando muere Marco Antonio, Augusto se convirtió en la figura política más poderosa en Roma y en la mayoría de sus provincias. Augusto hizo varios cambios legales, aprobando una serie de leyes para resolver problemas de la República de forma eficaz y para que la República sobreviviera. En el año 19 antes de la Era Común, le fue otorgado el Imperium Maius, poder supremo, sobre cada provincia del Imperio Romano, y César Augusto gobernó supremamente. Él fue el primer emperador de Roma. La situación de Herodes era muy complicada. Otros miembros de la aristocracia judía se apresuraron a acudir a Augusto pidiéndole retirar del trono a Herodes y que se lo concediera a ellos, porque sin duda Herodes era partidario de Marco Antonio. Herodes acudió a la isla de Rodas. Allá estaba Augusto reorganizando los dominios de Roma en Oriente. Cuando Herodes llegó frente a Augusto, el nuevo emperador romano, se quitó la diadema real, la lanzó a los pies de Augusto y se arrodilló a besarle las rodillas, diciéndole que no importaba el pasado, que él seguía leal a Roma sin importar quién gobierne la república. Herodes se ganó la amistad de Julio César, luego la amistad de Marco Antonio y luego también de Augusto y de su lugarteniente Agripa. Herodes se las ingenió para llegar a convertirse en el mejor amigo de Augusto, por lo que Herodes no solo fue confirmado en su cargo de rey de Judea, vasallo de Roma, sino que se le entregaron nuevas tierras en lo que hoy es Siria, Líbano y Jordania, acrecentando sus dominios territoriales. Llegó a ser dueño de las 2/3 partes de Judea, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de entonces. Cuando Herodes se sintió seguro en el trono, planificó alcanzar su mayor objetivo, el plan más grande y ambicioso que tenía: reconstruir el templo de Jerusalén, profanado por Pompeyo en el año 64 antes de la Era Común. A partir del año 23 antes de la Era Común, Herodes mandó instruir como canteros y arquitectos a más de 1 millar de sacerdotes, mandó talar bosques enteros de cedros del Líbano, mandó extraer toneladas de roca de las canteras de Jerusalén. Todo esto para construir el tercer templo de Jerusalén, el templo más grande y magnífico que había tenido nunca la ciudad de Jerusalén. La construcción del tercer templo le llevó los últimos años de vida de Herodes. Una terrible enfermedad le sobrevino. Le salieron pústulas, sus extremidades comenzaron a gangrenarse, sufría de picores y apenas podía moverse. Fue tratado por sus médicos con baños en el Mar Muerto, con curas de reposo, pero para finales del siglo I antes de la Era Común, Herodes I el Grande solo había empeorado. Por esta época vino al mundo Yeshua en Betlehem. Se sabe que Herodes murió en el año 4 antes de la Era Común y el censo romano se realizó en el año 6 antes de la Era Común. Herodes tuvo 10 esposas, 12 hijos varones, incontables bastardos y concubinas. Debido a la compleja relación con sus familias y las múltiples sospechas de conspiración en contra de su vida, hizo ejecutar al abuelo de una esposa, a una suegra, a un cuñado, a 2 de sus yernos, a un tío, a una de sus mujeres y a 3 de sus hijos, Aristóbulo, Alejandro y a su primogénito Antípatro. A este último Roma lo eliminó 5 días antes de la muerte de Herodes. Hay historiadores que dicen que Herodes dejó dividido el reino, y otros historiadores dicen que Augusto dividió el reino entre 3 de sus hijos varones que le sobrevivieron. Arquelao fue nombrado etnarca de Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Filipo II fue nombrado tetrarca de Batanea y Auranítide. Pero mientras Herodes Antipas y Filipo se las ingeniaron como reyes vasallos que eran para mantener una buena relación con Roma, Arquelao resultó un gobernante incompetente,
completamente incapaz para una zona tan turbulenta como era Judea. Con el tiempo, los romanos habían destituido a Arquelao, le habían apartado del trono de Judea y convirtieron este territorio en provincia romana. Así que, a partir del año 6 de la era común, tenemos una provincia romana, Judea, un territorio gobernado por Herodes Antipas, vasallo de Roma, Galilea y Perea, y otro territorio gobernado por Filipo. Entonces, el famoso censo que hicieron los romanos fue hecho después de remover al incompetente de Arquelao y de convertir a Judea en provincia romana para ver cuánta gente vivía allí, porque aquello acababa de convertirse en parte integrante del Imperio Romano. A partir de este momento, los acontecimientos se precipitan. En el año 14 de la era común muere el emperador Augusto. Otra vez cambia de dueño el Imperio Romano, y los destinos de los reyes vasallos están en el aire. Le sucede su hijastro Tiberio. Herodes Antipas, el gobernante de la zona de Galilea y de Perea, se apresuró a fundar una ciudad a la que llamó Tiberíades o Tiberias, a orillas del mar de Galilea, en honor del nuevo emperador Tiberio. Además, cambió el nombre de su capital y la llamó Libia, en honor de la mujer de Augusto y de la madre de Tiberio. Después de esas manifestaciones de lealtad, el emperador Tiberio confirmó a Herodes Antipas en su puesto de rey vasallo del Imperio Romano. Llegamos entonces a la década de los 20 de la era común. Herodes Antipas, que estaba casado con una princesa judía, repudia a su mujer y comienza a vivir en régimen de concubinato con su propia sobrina Herodías. La convivencia incestuosa del rey de Galilea con su propia sobrina se convierte en un escándalo, denunciado una y otra vez por Juan el Bautista, que vive en la zona de Galilea, territorio que pertenece a Herodes Antipas. A finales de la década de los 20, el rey Herodes manda hacer prisionero a Juan el Bautista y lo encarcela en la fortaleza de Maqueronte. Un día, durante un banquete en la corte de Antipas, al que asiste su amante y sobrina Herodías, la hija de esta, Salomé, realiza una danza tan seductora ante los ojos del rey que éste le dice: «Pídeme lo que quieras». Y como todos sabemos, Salomé reclamó la cabeza de Juan el Bautista. En algún momento a finales de la década de los 20, Juan el Bautista fue decapitado. Luego de la ejecución de Juan el Bautista, comienza el periodo de la llamada vida pública de Yeshua, que empieza con una estancia en el desierto, y para este tiempo Herodes Antipas ya había comenzado a perseguir a Yeshua. Posiblemente entre el año 29 y el 36 de la era común, durante la Pascua judía, cuando todos los judíos tenían que acudir a Jerusalén, y eso suponía una ciudad de unos 70.000 habitantes que se veía desbordada por cientos de miles de personas provenientes de todos los rincones que acudían a la celebración y a purificarse en el templo construido por Herodes, allí, en algún momento, se reunieron todos los personajes. Allí acudió Herodes Antipas, quien no podía dejar de participar. Acudió el sumo sacerdote de entonces de la República Romana de Judea, Caifás, que sabemos fue sumo sacerdote entre el 18 y el 36 de la era común. Acudió naturalmente Poncio Pilatos, quien era el nuevo gobernador de la República Romana de Judea. El gobernador no residía en Jerusalén, pero para la Pascua judía se veía en la obligación de asistir. Y finalmente, como sabemos, acudió Yeshua. A partir del momento en que Yeshua entra en Jerusalén, la tensión en la ciudad no deja de crecer. Sabemos que a Herodes Antipas, al igual que al sumo sacerdote Caifás, les preocupaba el mensaje de Yeshua, y ya lo habían identificado como seguidor de Juan el Bautista, razón por la cual Herodes había mandado perseguir a Yeshua y a sus colaboradores. Y tanto Herodes como Caifás presionaban a Poncio Pilatos para detener a Yeshua y acabar con su prédica. El gobernador Pilatos se enfrentó a una ciudad desbordada por la afluencia de gente, llena de los balidos de los miles de corderos que iban a ser sacrificados,
con el ambiente enrarecido por el olor del incienso que se quemaba por kilos en aquella época, y en un momento de extrema tensión, en donde él, como la máxima autoridad civil, era quien tenía que tomar la decisión. Entre atender a las demandas de Herodes, a las demandas de Caifás, a las de los seguidores de Yeshua, todo recayó sobre sus hombros. Y la decisión que este hombre tomó terminó por cambiar la historia de la humanidad. Muchas gracias.